Empezamos con juegos eróticos. Me comentó la opción de probar un vibrador, introducírmelo pues por detrás. Verdad que hay una locura, ¿verdad? Era una cosa pequeña de unas 4 pulgadas. Menos mal, menos mal. Yo me había hecho idea de uno así. Empecé a decir que él era gay. ¿Que era gay? Que él era gay. Los estadounidenses gays le tienen entre algodones, le adoran, le idolatran. ¿Cómo te llamas tú? Se le metió la idea de que se le hizo más chico el pene. No quiere ir con el doctor, pero si le anda tocando el pene a otros hombres. ¿A dónde vas? Lárgate de aquí. ¿tienen ¿Cómo vamos hijos? a tener hijos si no me tocas? Ana María, het komt goed ¡Ave met je. María Purísima! Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor español Jacinto Benavente dijo: la calumnia no es otra cosa que la venganza de los cobardes. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. La mentira es la venganza de los cobardes. Vamos a ver cómo se refleja esto en el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, me sentí despechada y actué con crueldad. Jamás pensé que viviera algo tan traumático en mi vida. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. María, eres la demandante. Por favor, dime quién es Juan, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Bueno, pues Juan es mi exmarido y le reclamo $200.000 porque hace 8 meses me llevó a juicio en la Corte de Los Ángeles para demandarme por difamación. Y resulta que en estos 8 meses esa presunta difamación le ha convertido en un hombre de mucho éxito. Entonces yo no puedo llegar siquiera a fin de mes, aún estoy pagando a plazos esta multa que me pusieron y me parece injusto. O sea, tú lo estás demandando por $200.000 porque a él le ha ido muy bien una demanda que tú le habías puesto antes a él. No, él me demandó a mí por difamación. Él te demandó a ti por difamación, pero el resultado fue que a él le vino bien la demanda. Muy bien. Y entonces, como le ha ido bien, ha incrementado su dinero y a ti te hace falta dinero. Sí. Por eso tú lo demandas por $200.000. Ok, explícame las circunstancias de todo esto que me estás hablando. Ok, yo conocí a Juan hace 15 años en España. Teníamos el mismo grupo de amigos, nos enamoramos. Éramos personas con intereses comunes, nos gustaba viajar, nos dedicamos los dos a la misma profesión, nos dedicamos al marketing y a la publicidad. Y bueno, pues viajamos juntos, primero fuimos a México y acabamos en Los Ángeles viviendo. Nuestra relación fue bien, más o menos bien, con sus cosas como todas, claro. Pero empezó un momento al año y medio o 2 años que yo vi que su interés sexual hacia mí decaía. Ok. Mucho. Entonces, pues en vez de darme por vencida, dije, voy a ver qué puedo hacer. Empezamos a hacernos llamadas durante el día, diciéndonos cosas muy subiditas de tono. Y eso funcionó unos meses. Ajá. Por las noches al llegar a casa, pues era fantástico. Vale. Pero también se cansó de eso. Entonces dije, ¿qué podemos hacer ahora? Pues no sé. Empezamos con juegos eróticos. Ajá. Lo que funcionó también al principio, pero eso, pues hubo un problema con uno de ellos, una situación muy vergonzosa. Algo que me traumó. Sí. ¿Qué Le le pasó? traumó, ¿Qué pero pasó? bueno, él aceptó hacerlo. Yo que saliese mal no soy la culpable, la verdad. ¿Y qué fue? ¿Cómo fue el jueguito? Fue un percance muy vergonzoso con un vibrador anal. Y bueno, el caso es que a partir de ahí ya sí que la relación se fue a pique y yo un día salí, estábamos mal, pero vivíamos juntos, compartíamos casa. Estábamos terminando. Estábamos terminando conviviendo en la misma casa. Sí. Pero bueno, teníamos el pacto de que mientras estuviésemos juntos no había relaciones con otras personas. Y yo un día llegué antes del trabajo, siempre llegaba a la misma hora, pero ese día faltó un cliente y... ¿Llegaste temprano? Llegué temprano y el despacho estaba entreabierto y le pillé haciendo
cibersexo con una tal Jennifer que me presentó meses atrás, que se supone que solo era una compañera de trabajo. Y nada, pues yo incluso le había comprado pasteles, ese día estaba como diciendo, venga, voy a revivir esto como sea, yo voy a intentarlo, yo voy a hacerlo. Entonces llegué a casa y me encontré esa situación y la verdad es que me volví loca. No podía... Si no, me aventó los papeles, ¿Y qué los hiciste? pasteles. Pues ¿Aló? sí, ¿Y qué hiciste? le tiré los Cuéntame, porque papeles. no ha llegado todavía lo de la demanda. No, claro, la difamación, allí en ese momento, yo de verdad que ahora ya me arrepiento de esa difamación, pero creo que le vino muy bien. Pero sí, empecé a decir que por donde pude, que él era gay. ¿Que era gay? Que él era gay, sí. Si no, lo dijo Pero los lo cuatro dijiste, vientos. ¿dónde? ¿Lo pusiste en los medios sociales? ¿En Facebook, sí, lo en puse Twitter? en Facebook, comenté con mis compañeros, que también son Con mis mi amigos de familia. trabajo. Tu familia se enteró de no sé de qué manera. Yo Ya. con tu familia no quiero saber nada. Bueno. Pero lo hiciste de despecho, no porque Sí. el hombre es gay. Sí, soy Sino que lo responsable hiciste de por eso. despecho. Sí. Ok, ¿y qué pasó después de eso? Pues él me llevó a la corte de Los Ángeles. Te demandó por y me difamación. demandó por difamación. ¿Y qué pasó? Y tengo que pagar esta multa que le digo. Lo que pasa es que en estos... ¿Cuánto fue? No es una multa, fue un veredicto. sí, claro. O sea, fue un monto de dinero de ¿cuánto que te mandaron a pagarle? $100.000. $100.000. Ok. Y entonces el problema es que... Bueno, el problema no, el beneficio para él fue que a raíz de que se hiciese popular que él era gay, recibió muchísimas Popular. ofertas. Bueno. Sí, recibió muchas ofertas de trabajo de unos clientes italianos declaradamente gays. No sin antes haber perdido mis contratos con los franceses y con los catalanes. Sí. Consiguió una cartera de clientes increíble, los estadounidenses gays le tienen entre algodones, le adoran, le idolatran y encima él, es que puedo demostrarlo porque es que ahora mismo tiene su propia empresa de marketing y publicidad y yo estoy que no puedo llegar a fin de mes, entonces ¿cómo puede ser difamación algo que al final te arregla la vida y te hace sí, súper importante? Esta es la situación, doctora. Verdad que hay una locura, ¿verdad? ¿Cómo va a ser difamación? Algo que le benefició, le da un beneficio. Esa era su intención, realzar y potenciar mi carrera profesional y mis relaciones familiares. Entonces, por esa razón, tú le exiges a él $200.000. Para poder pagarle lo Porque que la le que ha debo. sufrido daños y perjuicios eres tú, que te has quedado sin trabajo, etcétera, Bueno, y sin etcétera. el que yo creía que era el hombre de mi vida. De paso. Ok, muy bien. Bueno, Juan, ¿cómo respondes a la demanda? Pues me comentó la opción de probar un vibrador, introducírmelo pues por detrás. Ok, aguanta ahí. Voy a hacer un corto receso y a la vuelta retomamos desde este mismo instante. No se vayan. Tenía que caminar así parado porque en el momento que me doblaba un poquito se activaba la vibración y era como si te estuvieran taladrando por dentro. Se activaba con vibración y la propia vibración hacía que avanzara. Me llamaban mis compañeros de trabajo el black hole, el agujero negro. No, imagínate. Caso cerrado.